Queridos alumnos, te habla tía Carolina. El día de hoy te quiero enseñar a cómo realizar preguntas referentes a un texto. Y para que tú hagas eso, tienes que aprender que existen tres tipos de niveles de preguntas de comprensión. Estas son las literales, inferenciales y críticas. Ahora te las enseño una a una. Cuando hablamos de preguntas de nivel de comprensión literal, estamos hablando que son preguntas que están sentadas en el texto, ¿ok? ¿Y para qué hacemos este tipo de preguntas? Las hacemos para que el lector logre reconocer, recordar algunos hechos, ¿ya? Y además logre identificar alguna información explícita, o sea que está escrita en el texto. ¿Qué tenemos que prestar atención? Principalmente en los personajes, en el paisaje, en el espacio, entre otras cosas, pero todo referente a lo que está escrito. Te voy a dar algunas pistas para que tú puedas formular tus preguntas literales. Son ¿qué?, ¿quién es?, ¿dónde?, entre otras. Ahí están en tu pantalla. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a leer este texto y hacer un ejemplo de 3 preguntas. El oso y las abejas. Cierto día de verano, un oso salió en busca de miel, puesto que tenía mucha hambre. Se encontró con un enjambre y dijo: «Hola, ¿me das un poco de esa rica miel?». «No, no está. Te llevamos trabajando todo el año». El oso, enfadado, tomó un palo y empezó a darle golpes hasta que el enjambre cayó. Las abejas rabiosas salieron y empezaron a picotearle. El oso se puso a correr en busca de un río y al llegar se salvó sumergiéndose en el agua. ¿Quién salió en busca de la miel? Si buscamos, vamos a darle como respuesta que fue el oso. ¿Qué hizo el oso con el palo? Él golpeó el enjambre hasta botarlo. ¿Con quién se encontró el oso? Con un enjambre. Preguntas que se pueden responder solamente leyendo el texto. Ahora están las preguntas del nivel de comprensión inferencial. Cuando hablamos de preguntas de nivel de comprensión inferencial, hablamos de esas preguntas que nos ayudan a interpretar los hechos, ¿ok? Y esto lo hacemos a través de nuestros conocimientos previos. ¿Para qué las hacemos? Las hacemos principalmente para que el lector sea capaz de hacer un proceso mental de pensamiento en donde él pueda extraer información que no está explícita, o sea, que no está escrita en el texto. Para poder nosotros hacer este tipo de preguntas, nos vamos a centrar en el vocabulario contextual, en por qué ocurrieron los hechos, por qué los personajes hicieron tales acciones. Estas son las pistas que te puedo dar para formular este tipo de preguntas. ¿Qué pasaría antes de? ¿Qué significa? ¿Por qué? ¿Cómo podrías? ¿Qué otro título? ¿Cuál es? Entre otras. Con el mismo texto voy a mostrar 3 preguntas. ¿Por qué las abejas no entran al agua? ¿Qué semejanza podemos encontrar entre el oso y las abejas? ¿Por qué el oso reacciona de forma tan agresiva? Solamente te voy a contestar una. Las abejas no entran al agua porque se pueden mojar sus alitas, se pueden dañar las alas y no volar. Esto solamente lo puedo contestar no porque el texto me lo haya dicho, sino porque yo tengo ese conocimiento. Por último, tenemos estas preguntas que son las preguntas de nivel de comprensión crítica. Cuando hablo de preguntas de nivel de comprensión crítica, hablo de esas preguntas que nos ayudan a comprender que los hechos que están ahí son diferentes a las opiniones. Cuando hablamos de este tipo de preguntas, hablamos de opiniones, ¿ok? ¿Para qué las hacemos? Las hacemos para crear un juicio de valor. O sea, que las hacemos para que el lector logre identificarse con la historia, creando su propia opinión.
¿En qué nos vamos a centrar para hacer este tipo de preguntas? Nos vamos a centrar en hacer un juicio de la actuación, juzgar la actuación de los personajes, ¿ya? Analizar la intención, tal vez que le dio el texto, la intención del autor al mostrarnos este texto. Y vamos también a analizar tal vez la estructura, a juzgar la estructura. Como ven, cuando hablamos de críticas, de comprensión crítica, estamos juzgando a base de lo que nosotros sabemos, lo que nosotros creemos. Es una opinión. Las pistas que te voy a dar para formular estas preguntas son: ¿qué crees? ¿Qué es? ¿Qué opinas? ¿Cómo crees? Entre otras. Utilizando el mismo texto que vimos anteriormente, vamos a hacer 3 preguntas. ¿Crees que el oso debió de haberle pegado al panal? ¿Cómo calificarías la actitud de las abejas durante el texto? ¿Qué hubieras hecho tú en el lugar del oso cuando las abejas dicen que no? Yo solo voy a contestar una. ¿Crees que el oso debió de haberle pegado al panal? En mi opinión, no creo que debería haber hecho eso, porque al final la sacó peor, las abejas lo fueron picoteando porque se enojaron. Esa es mi opinión. Tú tienes otra y la vamos a conversar cuando nos toque la clase. Y ya está. Es todo lo que tienes que saber para poder hacer tu actividad. Lo que tienes que hacer es ir a tu guía, leer el texto que te envié ahí y crearme 3 preguntas de cada uno de los niveles. Esas preguntas las vas a crear tú mismo, las vas a responder y me las vas a enviar a mí. Yo solamente tomaré las preguntas y las pondré en la ruleta de la comprensión lectora y luego nos juntaremos para poder jugar con ella. Espero que estés muy bien y que te haya gustado la actividad. Muchos besos. Adiós.